pantallas, como queráis. Hemos creado este set, ahora os presentaré también a las personas que me acompañan aquí en la mesa. Hemos creado este set así un poco improvisado esta mañana. Tenemos luego ahí otro set que también os explicaremos por qué. Y bien, tengo aquí a mi lado a Pep Aguiló, que es director e ingeniero de sonido del estudio de postproducción de sonido Idea Sonora. Y al otro lado tengo a Albert Salort, que es director del área digital del diario digital Nació. Y yo mismo, que soy Uriol Alonso, que soy de aquí de Avisual, de la casa, dijéramos, y me encargaré pues de conducir y moderar el acto, ¿no? Dijéramos. También queríamos destacar, como veis en pantalla, ahora os lo pincharán, la colaboración de la cerveza Espiga, el catering Poca Pots, que después podremos tastar, y la colaboración también del distribuidor Ear Pro, distribuidor de la marca Shure, que nos ha ofrecido un poco de merchandising para vosotros, que luego podéis recoger. Vale, dividiremos este workshop en 4 partes, en 4 bloques. Un primer bloque donde Idea Sonora, en este caso Pep, nos explicará un poco pues, la trayectoria de Idea Sonora, cómo han creado una nueva línea de negocio a través del video podcast, que es por lo que nos encontramos hoy aquí. Después, en un segundo bloque, yo mismo, de Avisual, os explicaremos qué soluciones tenemos en Avisual en relación con el video podcast, que un poco ya lo podéis ver aquí. Luego entraremos un poco más en detalle. Y seguiremos con Albert de Nació, que en este caso, desde una perspectiva más bien desde la producción, nos explicará un poco cómo han creado 2 podcasts que son Snooker y Lalafan. Finalmente haremos un cuarto y último bloque de Q&A, que se dice, ¿no? De un poco de preguntas, un poco de debate. Tenemos aquí un micrófono que os iremos pasando por si queréis preguntarnos alguna cosa. Y por último, pues un poco en relación también a los colaboradores y demás, pues podremos hacer una cerveza, un poco de pica pica y aún más debate. Y también os dejaremos, si queréis, acercaros aquí a los sets. Que no mordemos, exacto, y podréis tocar, jugar, e incluso si queréis grabar alguna cosa y probar, y bueno, lo que queráis. Sin más, le paso la palabra a Pep, que empezará con este primer bloque. Muy bien, pues buenas tardes, lo primero de todo. Bueno, en 2021 creamos esta nueva línea de negocio, ¿no? Que es entrar en el mundo del podcast. Creamos esta como nuevo sello o nueva marca, que es Idea Podcast, y a partir de aquí generamos una landing así bastante trabajada, en la cual, bueno, detallamos un poco todo los servicios que ofrecemos, pero sobre todo el concepto de productora. O sea, lo que intentábamos abarcar era todo lo que necesita un podcast para llegar a su fin, ¿no? Desde bueno, aquí lo explico un poco, ¿no? Desde el concepto, el tema de la producción y la estrategia de posicionamiento, ¿no? Esto también yo creo que hemos tenido mucha suerte en poder montar un equipo que hay partes que es externo de Idea Sonora, pero que, bueno, yo estoy muy contento porque la interacción entre las 3 partes funciona y es básica. Y cada vez me doy más cuenta cuando intentamos, no sé, ¿no? Vender estos productos a los clientes o cuando nos piden de que les hagamos las 3 partes, lo importante de que las 3 partes estas queden bien ligadas, ¿no? El concepto básicamente es, bueno, a partir de aquí, el mundo del podcast, como sabéis, hay de 1000 gustos, 1000 sabores, 1000 tipologías. Bueno, tipologías igual no hay 1000, hay no sé, ¿no? En la que nosotros nos centramos como más característica es esta que estamos haciendo aquí, ¿no? De 3 personas, una entrevista, una parte como más estática, ¿no? A partir de aquí hemos hecho alguno que era
como más documental, haciendo grabaciones o conexiones con gente en todo el mundo por temas particulares. Y después está el tema este de la ficción, ¿no? Que es un tema que requieren también de todos estos elementos que hemos ido hablando antes, ¿no? Incluso pueden requerir de un espacio de una cámara de vídeo y de una parte de imagen, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, después el siguiente salto es la producción, evidentemente, que esto empieza desde el organizar quién va a venir, quién va a participar, quién va a hacer todo esto, hasta la parte en sí, que es esto que está pasando ahora aquí, ¿no? De cámaras, de cables, de luces, de micrófonos, hay mucha tipología, hay muchas cosas de estas que, bueno, ha sido también un aprendizaje y que, bueno, que requiere también de una parte de creatividad que me parece muy interesante, ¿no? Y después esta última parte de la estrategia de posicionamiento, que esto es un poco, yo digo que es en el mundo donde estamos atrapados y no podemos salir, pero es así y tenemos que vender el producto como sea. Entonces, aquí hay como 3 espacios. Yo, si lo viese en términos empresariales, lo del podcast, la estrategia de posicionamiento casi que lo subiría. El concepto de producción sería una cosa y la estrategia de posicionamiento sería, o sea, 50% y 50%, ¿no? Porque, bueno, ¿qué está pasando ahora con todo, ¿no? Que hay una sobresaturación de material, ¿no? Y entonces, si no nos apoyamos en una estrategia de posicionamiento muy bien hecha, muy bien pensada, muy, muy fuerte, seguramente, bueno, aquí como todo, se puede aparecerse la Virgen en cualquier momento, pero es verdad que es parte muy importante, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando de redes sociales, de todo este pack, ¿no? Pero más que el hecho de hacer piezas y colgar y no sé qué, sí que hay que tener la estrategia pensada, ¿no? Y esa estrategia pensada, yo lo que yo más disfruto cuando estamos moviendo estos proyectos es que va totalmente atada al concepto. O sea, no sé, Izaskun, la persona con quien llevamos todo este tema de estrategia, siempre pregunta por qué, ¿no? El concepto, ¿por qué ese concepto? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué sentido tiene? Y eso es una cosa que, bueno, que también está siendo un aprendizaje muy interesante, ¿no? Y bueno, hace que también cuando nuestros clientes nos piden un podcast, les puedas responder de una manera más global, que yo creo que también es importante, ¿no? Hay clientes que nos vienen y simplemente quieren un micro, una cámara y adelante. Hay clientes que nos piden todo. Entonces, no sé, yo creo que es importante e interesante. Y también entrar en este mundo de la creación de contenido, ¿no? Que es un apartado que nosotros nunca habíamos hecho y que, bueno, que de repente yo ahora me veo en reuniones haciendo, no sé, hablando de temas así muy dispares y que me parece muy interesante, ¿no? Y vale. que cuente. Bueno, muchas gracias, Pep, por tu intervención. Le paso la palabra a Albert de Nasio Digital, que nos explicará un poco su experiencia y la producción de los podcasts. Me presento brevemente, yo soy Albert Salor y hace más o menos, bueno, yo tengo una carrera que ha estado muy vinculada al diseño de medios de comunicación y el lanzamiento de nuevos medios de comunicación y productos para medios, y también experiencia en agencia y en producción audiovisual y entonces, de hecho, con Avisual, en realidad hace años que me he topado con ellos, ¿no? Y ahora me estoy volviendo a topar con ellos porque desde hace un año aproximadamente yo llevo la parte de desarrollo de productos de Nasio. Nasio, para los que no lo conozcáis, es un medio que fue de los pioneros en prensa digital a nivel español, pero también en Europa. Nace en el año 96, cuando muchos medios que hoy son de referencia todavía no tenían una edición digital. Y en Cataluña, en lengua catalana, es el medio líder en lengua catalana, a pesar de que durante muchos años, y todavía hace falta empujar muchísimo más la marca, sea un medio que a la gente, pues haya gente que todavía no lo conoce, pero nosotros estamos empujando y estamos trabajando mucho en ello, ¿no? Es un medio que tiene una audiencia
que está entre los 1 y los 2 millones de usuarios, aunque ha llegado a tener muchísima más audiencia, porque ha llegado a tener hasta 4 millones de usuarios, que en lengua catalana es una barbaridad, sobre todo vinculados a la época pues, más de más polarización y vinculada al proceso, ¿no? en el que la gente pues, estaba muy ávida de información política y Nació es muy especializado en información política. Entonces, yo cuando llego hace un año aproximadamente a Nació y emprendo la tarea de relanzarlo, pues hay que mirar muy bien cuáles son los pasos que das y en qué línea, ¿no? Pero uno que está clarísimo y que ya hace años que es tendencia, ¿no? Que es el giro audiovisual de Internet. Es decir, Internet funcionaba en base a contenidos indexados de Google y ahora pues, los vídeos también se indexan, ¿no? Y el consumo de vídeo es, bueno, hay cifras que son Pep ha mostrado alguna cosa, ¿no? Pero las cifras todas indican que la audiencia pues, tiene una interacción mucho mejor con todo lo que es el contenido audiovisual y también en audio. Yo voy a traer algunos datos de la industria periodística, que es en la que yo me muevo, porque hay muchos informes que siempre hablan del gran boom del podcast, ¿no? Informes, por ejemplo, de Spotify o de Hootsuite o de otras empresas, ¿no? que ya nos dicen pues, que el podcast es una realidad, a la audiencia le gusta, a la audiencia quiere más, ¿no? Y ya sabemos que también es, por supuesto, es un boom en el que se está produciendo una enorme cantidad de contenidos, ¿no? Para la industria periodística nos basamos mucho en el informe de Reuters, del Instituto Reuters de Reino Unido, y algunas de las cifras que nos trae este informe, el del 2023 concretamente, son que ya más de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 35 años, más de la mitad, escuchan podcasts vinculados a la actualidad, ¿vale? Porque no, de ficción probablemente hay más todavía, ¿no? Además, sabemos que los oyentes de podcast son más jóvenes, tienen más educación, tienen más ingresos que la media y España, en concreto, es uno de los países en los que más se escucha podcast de Europa. Las tendencias en Estados Unidos nos dicen que todavía hay camino por recorrer. En lo que son podcasts informativos, en Estados Unidos alrededor del 20% de la gente declara consumir podcasts informativos. En España estamos en el 14%. Por lo tanto, sabemos que hay camino por recorrer, pero es que igualmente en Estados Unidos cada año crece más. En este segmento, insisto, de podcast informativo, porque hay muchos otros más, ¿no? Eso es por qué interesa el podcast, pero ¿por qué nos importa el video podcast en concreto a los medios? Y pues por varios motivos. El primero es que, aunque parezca contraintuitivo, YouTube es una de las plataformas más utilizadas para consumir podcast. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay más personas que declaran haber escuchado un podcast a través de YouTube que a través de Spotify, aunque a lo mejor en Spotify haya más consumo en horas de podcast, ¿no? En España también Spotify es la plataforma líder, pero YouTube siempre está entre las 2 o 3 primeras y YouTube es una plataforma que interesa muchísimo para indexar el contenido porque al final es muy fácil de encontrar, ¿no? Ese es uno de los puntos. El otro, que es muy importante, es que el videopodcast tiene muchísimas ventajas para las marcas, y hablo para la marca de Nació, pero también para las marcas que trabajan con nosotros. Es decir, el videopodcast es un formato muy rico, muy agradable, evidentemente es visual y nos permite ofrecerle a los anunciantes un montón de posibilidades que solo con audio no podríamos ofrecerles. Pero además tiene muchos efectos colaterales, sobre todo vinculados a la difusión, ¿no? Una cosa que ha comentado Pep y que yo voy a insistir más en los próximos minutos es que la producción es solo una parte de hacer un podcast, ¿no? O sea, la parte de distribución y difusión y la estrategia de posicionamiento es la otra mitad. Y a lo mejor es más difícil esa otra mitad que la parte de la producción, ¿no? Que al final es una cosa controlada, ¿no? Por lo tanto, yo siempre cuando hay que abordar un proyecto como el de hacer un podcast, pues hay que saber que la distribución va a ser muy complicada y que hay que tener recursos para la distribución. El videopodcast nos ayuda mucho en ese sentido. Mientras que el podcast solo nos ofrece audio,
que ya es mucho, ¿no? Pero solo nos ofrece audio. El video podcast nos permite clipear vídeos y hacer un montón de cosas y lanzarlos por muchas plataformas y explicarnos muchas veces, irnos a TikTok, irnos a Instagram, irnos a YouTube, hacer artículos vinculados con vídeo. Nos permite hacer muchísimas cosas. Entonces, cuando nosotros producimos un video podcast, hay unos efectos colaterales muy buenos, muy multiplicadores. Yo cuando mido el impacto de un podcast, que evidentemente pues la métrica número 1 son las escuchas y el tiempo también de permanencia de los oyentes, ¿no? Es decir, la retención, cuántas escuchas han habido, pero cuánto tiempo ha estado el oyente escuchándola. Yo mido otro impacto también, que es cuántas veces a través de las redes sociales han tenido un contacto con tu marca o con la marca de Nació a través de ese podcast, ¿no? Y ahí es donde multiplicas muchísimo. Y eso es gracias al formato de video podcast, ¿no? Que nos suma más porque es un contenido reciclable y que nos sirve mucho para toda la parte de difusión, ¿no? Pero, como decimos, la cantidad de contenidos es abrumadora. El Instituto Reuters ya advierte que es imposible que la demanda iguale la oferta que hay, es decir, hay una oferta desmesurada de podcasts. Por lo tanto, para destacar, tienes que hacer productos excelentes o que aspiren a la excelencia. O sea, si tú haces un podcast por probar, un podcast mediocre, un podcast que no tenga elementos diferenciados, es muy difícil que alguien te escuche o alguien vaya para ti, ¿no? Entonces, creo que es muy importante pensar que en un podcast hay que tener excelencia en contenido, en formato y en uno de los ingredientes que es el más difícil de todos, pero también el más determinante, indican todos los estudios y es una evidencia, que son los hosts, los presentadores, el carisma, la gente que arrastren, la trayectoria, las comunidades que llevan detrás, ¿no? Ese es evidentemente, seguramente, el factor más importante cuando lanzas un podcast de tipo informativo al mercado, ¿no? Entonces, ahora quería hablar un poco sobre formatos, ¿no? Una vez, cómo trabajamos en los medios, ¿no? Seleccionamos una audiencia que nos resulta interesante. Para esa audiencia pensamos un producto y ese producto tiene que tener un formato muy determinado que se ajuste al contenido y a la audiencia a la que vamos, ¿no? Entonces, el podcast es muy, muy agradable y el video podcast también, porque lo admite prácticamente todo, desde los formatos de guerrilla con muy poca producción a formatos que se acercan a la producción televisiva o radiofónica. Hay un fenómeno que es muy interesante de Internet o de generaciones millennial y Z, ¿no? Que es que cada vez lo que está más producido produce cierto rechazo a la audiencia cuando estamos hablando de contenidos informativos. Si está súper producido como los informativos de toda la vida, dicen, ojo, que a lo mejor me están intentando colar una información que a mí no me interesa, ¿no? Que eso también tiene que ver con esas voces de las que hablaba Pep, ¿no? Que se alejan del locutor clásico. Estamos viendo un momento en lo que está extremadamente producido, y en el mundo del podcast es muy evidente, extremadamente producido a veces puede llegar a producir un poco en ciertas audiencias, pues un poco de distancia, ¿no? Entonces yo, a tener en cuenta sobre el tema de los formatos, pues la correspondencia entre la audiencia objetivo, el contenido y el formato que se escoge, sea cual sea la factura del podcast que se quiera hacer, tiene que ser una factura muy bien controlada. Si se quiere hacer un podcast muy informal, esa informalidad tiene que formar parte del plan. Y desde mi punto de vista, que yo soy un poco miedoso, es mucho más difícil hacer una cosa informal que una cosa formal. Entonces, cuando tú juegas a la línea de la informalidad, es muy fina la línea que te puede separar de lo cutre. Entonces hay que hacerlo muy bien y con mucha gracia, ¿no? Hay formatos o podcasts que están teniendo un éxito tremendo, como el Deforme Semanal o La Pija y la Kinky, que tienen una producción que tú la ves y dices, ay, bueno, si están aquí en el salón de casa o están producidos en cualquier otro lado, que lo están haciendo muy bien. A mí me encanta, es decir, juegan muy bien a la informalidad. La Pija y la Kinky ahora va a ir Pedro Sánchez, ¿no? Que es una cosa muy notable, ¿no? Que se acerque un presidente, ha pasado en otros lugares, lo han hecho otros políticos americanos, ¿no?
ir a lugares que no son tan mainstream a explicar su cuento, ¿no? Pero quiero decir, son algunos productos muy puntuales. Cuando hay una marca implicada, como es el caso, por ejemplo, de Nasio, pues hay que pensar muy bien qué valores son los que quieres transmitir, ¿no? También cuando hay una marca que es un cliente, ¿no? Un cliente que quiera usar los canales de Nasio para poner su podcast, ¿no? Entonces, si tú aspiras a hacer un podcast, por ejemplo, para un cliente que es un banco o que es o una empresa del IBEX, seguramente vas a tener que tener una producción muy cercana a la radio o a la televisión, tiene que ser impecable, una imagen muy cuidada y tienes que hablar de una determinada manera, ¿no? Sin embargo, y a mí es lo que más me gusta explorar, creo que hay formatos de guerrilla muy creativos y que también suman muchísimo a las marcas, ¿no? Pero eso es calidad creativa y requiere tiempo, alejarse y hay veces que es más difícil, ¿no? Entonces, yo quería hablar un poco de qué cosas hay que pensar antes de impulsar un podcast, ¿no? La obviedad número 1 es que el sonido es absolutamente clave. El sonido amateur sirve para hacer podcasts amateurs. Y es verdad que hay muchos podcasts que nacen como amateurs, pero rápidamente van profesionalizando todo su hardware. Y si buscas pues, un sonido profesional, tarde o temprano vas a tener que utilizar equipos profesionales en instalaciones profesionales, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho dónde lo vas a producir. Nosotros, por ejemplo, en Nasio vamos a desarrollar una línea de podcast que están muy vinculados a la reacción de actualidad y lo vamos a hacer desde allí, en una zona que está acústicamente preparada, pero para formatos como el del snooker o otros formatos que estamos desarrollando, pues estamos trabajando con PEP porque nos ofrece un espacio que está pues, técnicamente perfecto, ¿no? Y como para nosotros es un buque insignia de nuestra marca, queremos transmitir ese tipo de producción, ¿no? Una segunda cosa muy importante es que hacer un podcast no puede ser un pasatiempo o una masa más dentro de una organización, porque consume muchísimos recursos. Un podcast, la gente muchas veces se piensa, no, pues oye, haz un podcast, ¿no? Como es que yo conozco al hijo de no sé quién que ha hecho un podcast, tal. No, bueno, pues cuando tú te planteas, si tienes una organización detrás o una marca y quieres realizar un podcast, pues vas a empezar a quemar recursos. Perfiles que hay implicados en un podcast, pues son prácticamente los mismos de cualquier producción audiovisual, ¿no? Necesitas que haya alguien que se dedique a la producción ejecutiva, necesitas productores, necesitas guionistas, necesitas director, presentador, realizador, editores de vídeo y audio, necesitas community managers, necesitas gente que se ocupe del diseño, gente que se ocupe de la promoción, incluso si vas a hacer campañas de pago. Es decir, que necesitas un equipo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de organizaciones, los medios sí que disponen de muchos de estos perfiles, pero no de todos, o no tiene disponibles a todos, pero la mayoría de organizaciones no tienen todos esos perfiles. Pueden tener algunos, pueden tener una persona que sepa mucho de comunicación, pueden tener un productor ejecutivo o incluso un presentador, pero seguramente van a necesitar buscar un socio para cubrir o suplir todos aquellos recursos de los que no se disponen, ¿no? Entonces, Idea Sonora, por ejemplo, cumple perfectamente esa función. Nosotros nos apoyamos en Idea Sonora. En algunos capítulos nos dan más recursos que en otros, todo depende del momento, pero la verdad que hemos establecido un flujo de trabajo que nos está funcionando muy bien. Es un detalle, pero el tema de la integración de software de trabajo es muy importante también, ¿no? O sea, porque cuando tú te integras o buscas un socio, pues vas a tener que unificar tu sistema de trabajo y el uso de DaVinci, por ejemplo, que es herramienta gratuita, es una solución que para nosotros ha resultado ser muy, muy práctica y muy conveniente. Temas también a la hora de plantearse un podcast es la periodicidad. La periodicidad diaria o semanal es una trituradora de recursos, o sea, necesitas mucha gente dedicada, necesitas gente que se dedique en cuerpo y alma. Los primeros podcasts que nosotros estamos sacando en Nasio tienen periodicidad quincenal y mensual y seguramente ahora empezaremos a sacar algunos más de
de periodicidades mayores, pero con facturas distintas, y probablemente no haremos video podcast con periodicidades menores porque nos requiere un uso de recursos bastante importante, ¿no? Luego, por último, que ya lo he mencionado antes, todo el tema de distribución. Es decir, nosotros para una vez hemos acabado el podcast tenemos un plan de distribución y de posicionamiento bastante importante. Producimos muchos cortes, los distribuimos en muchas plataformas, tenemos una estrategia que se va a implementar de pago para llegar a las audiencias que nos interesan, pero que a lo mejor ya no la tenemos nosotros y nos interesa llegar a audiencias distintas. Bueno, es una implicación bastante importante, que durante días y días y días tienes que estar programando contenido que salga para hablar del podcast y de tu marca, ¿no? Esa es una parte muy importante. Yo os quería hablar un poco del Snooker, que es el podcast principal que ha sacado Nassió. Nassió es un medio que se incorpora ahora al mundo del video podcast, lo están haciendo los grandes medios, ¿no? Pero por envergadura y por histórico, hasta ahora no habían puesto allí el foco, ¿no? Entonces nosotros con Snooker lo que buscábamos era hacer un producto de ultra nicho, es decir, dirigido a una audiencia pequeña pero muy controlada y que forme parte de la comunidad más fiel de Nassió, es decir, yonkis de la política, que esa es la comunidad más fiel, y que en esos yonkis de la política hay académicos, hay politólogos, hay políticos profesionales, políticos no profesionales también, periodistas, activistas, o sea, es un sector, digamos que muy controlado, ¿no? Entonces, para eso creamos una marca, generamos la marca de Snooker. Snooker es un nombre que los insiders de la política local conocen porque es un conocido bar que me parece que está, no sé, creo que está en la calle Bailén, creo. Es un bar de billar en el que se reúnen políticos y periodistas desde hace muchos años cuando se acaba una convocatoria electoral, ¿no? Entonces ahí se van a llorar, a beber y todos son amigos todos y no pasa nada, ¿no? Entonces el nombre de Snooker a nosotros nos gustaba porque los insiders de la política lo conocen y porque la política también es como un juego de billar, ¿no? Entonces, al final, la ambientación que hicimos, que es una ambientación súper sencilla, o sea, es guerrilla total, buscamos un tapete de billar, lo pusimos en la mesa, colocamos las bolas y con la luz cenital que habéis visto, pues se creaba, pues hay un efecto un poco, bueno, de música un poco más, buscamos una música un poco jazz, ese efecto un poco de sala de billar y de lugar en el que se hablan de cosas que en otro lugar no se podrían hablar, ¿no? Importante, lo dirigen una serie de periodistas que están muy bregados en lo que son, en hablar, en tertulias, que tienen todos unas redes sociales importantes. Sabíamos que ese no iba a ser uno de los problemas porque todos saben hablar incluso demasiado. Que ese tal vez es el problema con el que nos enfrentamos cada capítulo. Y luego es un podcast que requiere bastante producción porque traemos invitados, traemos a una o dos personas a cada programa, son personas con agendas complicadísimas, entonces pues hay que movilizarlos, hay que llevarlos a tiempo y requiere un poco de preproducción, guión, etcétera, ¿no? En nuestras plataformas de referencia para Snooker son Spotify, número 1, y YouTube. También en Spotify ya se ha incorporado ya hace tiempo la funcionalidad de video podcast, por lo tanto es súper interesante. Y los resultados de momento son los esperados, es decir, estamos llegando a esa audiencia nicho, siempre podemos subir, pero estamos haciendo mucho ruido en redes, o sea, estamos logrando pues al final centenares de miles de impactos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, con contenidos derivados de ese podcast, ¿no? Y eso es un poco la intención que nosotros teníamos con eso. Bueno, para acabar un poco es que el impacto del podcast, del podcast para una marca como la nuestra va mucho más allá. El videopodcast te permite hablar de ti en muchos lugares y de muchas maneras, por lo tanto tiene un efecto multiplicador para cualquiera que se interese en hacer un podcast, pero tiene que ser muy estratégico, es decir, la organización que se mete a hacer podcast tiene que saber que no es un capricho, que es un esfuerzo considerable, pero que efectivamente pues,
si lo enfocas a una audiencia bien, lo produces bien y lo tienes todo controlado, puede tener efectos muy positivos. Y este es un poco lo que venía yo a contaros hoy, que después podemos comentar más ampliamente.